a ustedes. Es por eso que tienen que aprovechar y valorarlo al máximo, ¿ya? Hoy vamos a hacer lo que es el tema de Incas, Imperio de Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra clase el día de hoy. Saca tus apuntes, por favor, saca tu material que tengas ahí a la mano. Buenos días con todos, para poder comenzar nuestra clase el día de hoy, ¿ya? A ver. Vamos a trabajar hoy día el tema de los Incas o Tahuantinsuyo en esta aula que es de San Marcos. Muy bien, vamos a comenzar. Estamos ahorita nosotros, la semana pasada hemos trabajado el Imperio Tardío, o también, perdón, el Intermedio Tardío, o también llamado Segundo Desarrollo Regional, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo que es la época del Horizonte Inca. Entonces, cuando nosotros hablamos del Horizonte Inca, vamos a explicar el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá el título de la sesión el día de hoy. A ver, vamos a poner el Tahuantinsuyo o el Imperio Inca, ¿ya? Vamos a poner el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, ¿sí? Vamos a hablar entonces del Imperio Inca, del Tahuantinsuyo. Recuerda que el Imperio Inca o Tahuantinsuyo es conocido como John Rowe, como el periodo del intermedio, no, es el horizonte, ¿verdad? El horizonte tardío o horizonte final. Los incas como imperio se desarrollaron desde el año 1438. Sería la etapa de nacimiento del imperio inca porque ese año se derrotó a la cultura chanca. Y el imperio inca duró como imperio oficial hasta el año 1533, porque ese año se ejecutó al inca Atahualpa. Muerto el inca Atahualpa, ya tenemos la decadencia del imperio inca, ¿sí? Muy bien. Entonces, este sería el Tahuantinsuyo, que nosotros ya sabemos que se conoce en la historia como el horizonte. ¿Qué horizonte? Horizonte final o también llamado horizonte tardío, ¿ok? Entonces vamos a poner acá, el Tahuantinsuyo se conoce en la historia también como el horizonte final. O también se le llama el horizonte, ¿qué horizonte? Tardío, ¿ok? Horizonte final u horizonte tardío, ¿ya? Muy bien, lo primero que tenemos que hablar de los incas es el origen. ¿Cómo apareció o cómo aparece o surge el imperio de los incas? Por eso vamos a poner en orden, para que tengas toda tu información en orden, vamos a poner en el punto uno el origen de los incas, ¿ya? Punto uno, origen. ¿Cómo aparecieron los incas? ¿Ya? En cuanto al origen de los incas, tenemos dos formas de explicar el origen de los incas. Tenemos un origen mítico basado en historias fantásticas y un origen histórico. Vamos a comenzar primero con el origen mítico de los incas, ¿ya? Vamos a poner acá entonces, para que lo tengas en tu cuaderno, primero el origen mítico acerca de cómo aparecieron los incas, ¿ya? Ahí está. En el origen mítico de los incas, nosotros siempre vamos a hablar de lugares sagrados. Para los incas existen lugares sagrados. Los lugares sagrados para los incas se les llama pacarinas. ¿Qué son las pacarinas? Vendrían a ser lugares de donde surgen, emergen o nacen pueblos y culturas. A eso se le va a llamar pacarinas. Por lo tanto, en la clase del día de hoy, nosotros vamos a mencionar justamente eso. Vamos a hablar de la presencia de pacarinas, porque eso viene en examen de admisión. ¿Ok? Entonces vamos a poner en la época del Imperio Inca, ¿a qué se le llaman pacarinas? Se le denomina pacarinas, repito, al lugar de origen de un pueblo, de una etnia, de una comunidad. A eso se le llama pacarinas. En la historia de los incas nosotros vamos a mencionar dos pacarinas muy importantes. ¿Cuáles serían las dos pacarinas importantes de esta época de los incas? Entre las pacarinas más importantes tenemos, por ejemplo, una pacarina que se caracteriza por estar en el altiplano, en la meseta del Collao. ¿Cómo se llama esta pacarina? Es un lago muy famoso. ¿Cómo se llama este lago? Se llama el lago Titicaca. Así es, el lago Titicaca vendría a ser un lugar sagrado, un lugar de origen, considerado una pacarina para los incas, el Titicaca. Otra pacarina vendría a ser un cerro. Sí, otra pacarina vendría a ser un cerro que se encuentra en la zona del Cusco. Este cerro que se encuentra en el Cusco se llama Tamputoco. Por lo tanto, otra pacarina para los incas vendría a ser en la historia oficial el llamado Cerro Tampu, el Cerro Tamputoco. Entonces vamos a poner acá otra pacarina, vendría a ser
el llamado Cerro Tamputoco, ¿ok? Entonces, repito, ¿a qué se le llama Pacarina? Al lugar de origen de un pueblo o de una comunidad. Puede ser un lago, puede ser un cerro, un río, etcétera. Entonces vamos a poner acá, Pacarina, entre paréntesis, ¿no? ¿Qué es la Pacarina? Es el lugar donde se origina algo. Lugar de o lugar de origen. A eso se le llama Pacarina. ¿Ok, chicos? Creo que con eso ya está todo claro, ¿no? Muy bien. Y de estos lugares sagrados o pacarinas, ¿quiénes salieron? Recuerda que en las pacarinas siempre se habla de qué personaje, de qué elemento del sol. Siempre se habla del sol, porque los incas son considerados hijos del sol. Estas historias fantásticas o pacarinas dieron origen a los hombres que aparecen en estos lugares. ¿Quiénes aparecen en estos lugares sagrados? Bueno, de la zona del Titicaca aparecen en este caso una pareja, ¿no? ¿Quiénes son? Acá tenemos, por ejemplo, Manco, Cápac y Mama Ogllo, ¿ok? Manco Cápac y Mama Ogllo. Ellos habían salido de la zona de Titicaca, mientras que del Tamputoco, del Cerro Tamputoco y de la cueva llamada Capac Toco, aparecieron o salieron unos hermanos. ¿Qué hermanos salieron de allí? De allí salieron los famosos hermanos Ayar, de allí salieron los hermanos Ayar, ¿ok? Entonces tenemos acá los personajes que ser muy bien, Alexandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, profesor? Ahora vamos a hablar acerca de que en estas historias fantásticas, ¿quién es el autor de estas historias? ¿Quién es el que recopila en realidad? Porque las historias ya existían, ¿no? Sino que se van a difundir. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oya va a ser recopilada y escrita por el señor Garcilaso de la Vega. Así es. El famoso Inca Garcilaso de la Vega es el que va a recopilar esta historia fantástica. Recuerda que el nombre real de Garcilaso de la Vega es Gómez Suárez de Figueroa, ¿ya? Y por otro lado tenemos a los hermanos Ayar, cuya persona que recopila esta historia es un cronista español llamado Juan de Betanzos. Si te preguntan, ¿quién es Juan de Betanzos? Cronista español. Repito, cronista español. Juan de Betanzos. ¿Ok, chicos? Muy bien, ahí está. Ahora, recuerda las obras donde ellos cuentan la historia. Por ejemplo, Manco Cápac y Mama Ogllo se cuenta en una obra que se llama Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces vamos a poner la obra más importante de Garcilaso, que son Los Comentarios Reales. En esta obra Garcilaso nos dice que del lago Titicaca salieron Manco Cápac y Mama Ogllo. Ellos son una pareja de esposos, pero también son hermanos. Por lo tanto, se mantiene la endogamia. También se habla de que Manco Cápac le enseña a los hombres actividades productivas como la agricultura y la ganadería, mientras que Mama Ogllo le enseña a las mujeres tareas domésticas. Es decir, esta leyenda tiene un contenido machista. También esta leyenda se difundió en la época de Pachacútec, en la etapa final, en la etapa del imperio, ¿ya? Muy bien. La leyenda de los hermanos Ayar, que está recopilada por Juan de Betanzos, fue escrita en una crónica de Juan de Betanzos. ¿Cómo se llama su crónica? Su crónica se llama Suma y Narración de los Incas. Suma y Narración de los Incas sería la crónica del señor Betanzos. Suma y Narración de los Incas. Así es. En esta obra él nos cuenta también que 4 hermanos salieron de la zona del Cerro Capactoco y pues entre los 4 hermanos habrían dado luchas en el viaje, luchas, diferencias entre ellos, ¿no? Es evidencia en la leyenda de los hermanos Ayar que hubo una acción invasora. Así es. Repito al inicio que hubo una acción invasora. Muy bien. Entonces ahí nosotros tenemos, repito, parte de las características de esta época. Recuerda que estas leyendas tienen otros nombres, ¿ah? ¿Qué otros nombres tienen las leyendas? Bueno, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo también se llama en la historia la leyenda de Puquinacocha. ¿Qué otro nombre tiene esta leyenda? También se le llama leyenda de Puquinacocha. Ese es otro nombre. La leyenda de los hermanos Ayar también se le llama la leyenda de Tambo del Amanecer. ¿Qué otro nombre tiene esta leyenda? Se le llama la leyenda de Tambo del Amanecer.
Así también se le llama a esta leyenda. La leyenda, repito, de Tambo del Amanecer. ¿Ya? Muy bien, ya está. Ahí está. Muy bien, eso es en cuanto al origen mítico, ¿sí? Ahora vamos a hablar del origen histórico, el origen real. ¿Cuál es el origen histórico de los incas? Vamos a poner el origen histórico, el origen real de los incas. ¿Cuál vendría a ser el origen histórico? ¿Cuál vendría a ser el origen real? En el origen histórico de los incas, vamos a decir que esto es gracias a ciertas fuentes. Hay fuentes que nos dan información acerca del origen histórico de los incas. ¿Y cuáles son estas fuentes? Vamos a poner acá ya. Fuentes. Fuentes que nos dan información acerca de cómo son los incas. Entre las fuentes tenemos, por ejemplo, las crónicas de los españoles y las visitas, que son documentos oficiales de la época del virreinato. Por lo tanto, vamos a poner por acá, cuando nosotros hablamos de fuentes, vamos a explicar lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá, entre las fuentes más importantes, tendríamos las crónicas, ahí está, crónicas y las visitas. Crónicas, ahí está, y visitas coloniales, ¿ok? Muy bien. Ahora, también, en base a estas fuentes que son las más importantes para conocer a los incas, tenemos una persona que plantea el origen de los incas. Esta persona que plantea el origen de los incas es un historiador de San Marcos y se llama Valdemar Espinosa. ¿Cómo se llama el investigador? Es el historiador de San Marcos llamado Valdemar Espinosa. Según el historiador de San Marcos, Valdemar Espinosa, el origen de los incas, ¿dónde se estaría encontrando? En la zona del altiplano, en la meseta del Collao, a orillas del lago Titicaca. Así es, en el altiplano, a orillas del Titicaca, allí se estaría encontrando el origen de los incas. Vamos a poner entonces aquí. Esta zona había una ciudad. Acá había una ciudad de piedra, una antigua ciudad de piedra llamada Taipicala. ¿Cómo se llamaba la ciudad de piedra que estaba acá? Se llamaba Taipicala, ¿sí? Aquí en Taipicala habitaba un pueblo, eran descendientes de los Tiahuanaco. ¿Cómo se llamaban? Los Puquinas. Así es, aquí habitaban los pueblos Puquinas, descendientes de Tiahuanaco. Estos Puquinas que habitaban este lugar que es el altiplano o la meseta del Collao, vamos a poner este lugar, ¿cómo se llama este lugar? El altiplano o la meseta del Collao, recibieron una invasión. Así es, esta zona va a tener una invasión. ¿Quiénes invaden este lugar? Pueblos que venían del sur. ¿Quiénes son? Los llamados, ¿qué pueblos, muchachos? Los Aymaras. ¿Qué pueblos son? Los Aymaras. Así es. Entonces, los Aymaras, muchachos, ¿qué hacen? Invaden Taipical. Y los Puquinas tienen que migrar. Así es, los Puquinas van a migrar a otro lugar donde poder establecerse. ¿A dónde van a migrar los Puquinas? Porque no van a soportar la invasión de los Aymaras. Un ratito, chicos. Voy a poner un ventilador que me está haciendo daño. Ya. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Sí se entiende, no? ¿Sí se entiende, muchachos? Avísame, por favor. No me dices nada, Salón. ¿Por qué no me dices? Ya está. Ya. Entonces los Puquinas van a migrar y van a llegar hasta un valle. Ahí está. Van a llegar hasta un valle. ¿Qué valle, profesor? El valle de Acamama. ¿Hasta qué valle van a llegar? Hasta el valle de Acamama. Acá tenemos un río. Ahí está. ¿Cómo se llama este lugar, muchachos? Se va a llamar el Valle de Acamama. Vamos a poner acá, ¿ya? El nombre de este lugar es Acamama. Acamama. Pero nosotros lo conocemos como el Cusco. Ese es el Cusco primitivo. Así es. Acamama, o en otras palabras, acá lo que está pasando es que están llegando ¿a dónde? A lo que es el Cusco, llamado antiguamente Acamama, ¿ya? Que vendría a ser después el Cusco. Cusco Acamama. Cuando ellos llegaron acá a este lugar, tienes que saber que en esta zona ya habían pueblos, ya habían etnias, ya habían culturas en Acamama. Así es, entonces lo que van a hacer porque ellos son los incas, es establecerse en este lugar.
quedarse en este lugar. Claro, ganar un espacio territorial, porque aquí, repito, ya habitaban pueblos, ya habitaban culturas. ¿Qué culturas ya habitaban en este lugar? Por ejemplo, en este lugar se encontraban quienes. Aquí vamos a ver quiénes se encontraban acá, ¿ya? A ver, en este lugar ya se encontraban pueblos, vamos a poner qué pueblos se encontraban acá. Estaban los guayas, los ayarmacas, los alcabizas, eran varios pueblos, ¿ah? Vamos a poner algunos nombres, ¿ya? Estaban los guayas, estaban los ayarmacas, estaban los alcabizas, estaban los lares, ahí está. Eran los diferentes pueblitos que se encontraban en este lugar. Ahí está. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces los incas van a tener que hacer guerra contra ellos y quedarse en un espacio territorial. Van a pelear contra ellos para ganar un espacio territorial. ¿Ok, chicos? Muy bien, hasta ahí. ¿Se entendió esta parte? A ver, confírmame, por favor. ¿Cómo vas? ¿Se entendió esta parte, hijo? Para poder seguir al siguiente punto, ¿ya? Sí está, ¿no? Sí está viendo, chicos. Sí se entiende, ¿no? Y pasamos al siguiente punto, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a hablar entonces, ya hemos hablado del aspecto del origen, ahora vamos a hablar de la política, ¿ya, chicos? Vamos a poner punto 2, política. ¿Cómo es la política de los incas? Ahí está. 2, política. ¿Cómo es la política de los incas? En cuanto a la política de los incas, vamos a decir lo siguiente. En la política, vamos a decir que para los incas habían dos elementos muy importantes. Había un elemento que se llamaba la diarquía y otro elemento que se llamaba el correinado. ¿Ya? Sí, diarquía y correinado. Vamos a poner acá así, ¿ya? Entonces, en la época inca, repito, existía la famosa diarquía. Profesor, ¿y qué cosa es la diarquía? Vamos a poner ya. ¿A qué se le llama diarquía? ¿Qué entiendes por diarquía, hijo? Diarquía es el gobierno de dos, el gobierno compartido. Eso se le llama diarquía. Lo que pasa es que el poder se partió en dos. Los incas tuvieron dos dinastías, por eso el poder se partió en dos dinastías. Habían dos dinastías que van a concentrar el poder. ¿Cuáles eran las dos dinastías que van a concentrar el poder? Los Urim y los Hanna. Así es. Entonces la jerarquía estableció que las dinastías, cada uno de ellos tengan su poder. Por un lado, los Urim concentrarían un tipo de poder y los Hanan concentrarían otro tipo de poder. ¿Ya? Los Urim, por ejemplo, muchachos, se van a dedicar al poder religioso. Así es. Entre los Urim vamos a tener, por ejemplo, al gran sacerdote o sumo sacerdote. Acá vamos a tener al famoso Huillac Humo. ¿Quién es el Huillac Humo? Es el gran sacerdote o sumo sacerdote. Es el Inca de los Urim, me llaman él el Inca de los Urim. Mientras que en los Hanan, ¿a quién tenemos? En los Hanan tenemos al Zapa Inca, al jefe o la máxima autoridad, el gran jefe llamado Zapa Inca. Recuerda que el Huillapumo tiene el poder religioso y el Zapa Inca tiene el poder político. No te olvides, por favor, ¿ya? El Huillapumo, repito, ¿qué tipo de poder tiene el Huillapumo? Tiene el poder religioso. ¿Y el Zapa Inca qué poder tiene? Político y político y militar. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Lo pongo o tú ya entiendes eso? A ver, dime tú, ¿quieres que lo escriba o ya va a estar así para ti? Como nadie me dice nada. Sí, sí, por fin, ya Daniel, excelente. Entonces el Huillapumo tiene el poder religioso, lo vamos a poner porque tú eres mi salón favorito, el poder religioso, y los Hanan tienen el poder político. Ahí está, poder religioso y poder político. La pregunta es, ¿quién dividió el poder de esa forma? ¿Quién estableció el poder de esa forma? ¿Ya? Lo estableció un inca llamado Inca Roca. Sí, no te olvides, por favor, que el inca que creó la diarquía fue Inca Roca. El Inca es el que hizo esta división de poderes para evitar que una dinastía se resienta con otra. ¿Sí? ¿Eso viene en el examen? Por supuesto. Por supuesto que viene el examen. ¿Y cómo sabes que viene en el examen? Porque tu profesor de aula 20 te lo dice. Porque tú sabes que estás en aula 20. Estás en la academia de los primeros puestos, ¿verdad? Claro. Estás en la academia de los primeros puestos. ¿Ya, chicos?
Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿no, chicos? Vamos a continuar, ¿ya? Ahora, así como hemos hablado de diarquía, hoy vamos a hablar del famoso cogobierno. ¿Qué es el cogobierno, profesor? Es el gobierno compartido. ¿Cómo así, profesor? Lo que pasa es que vamos a ver que el Inca comparte el gobierno con su hijo heredero. Eso se llama el cogobierno, el gobierno compartido entre el Inca y el Auqui. Repito, ¿cómo se le llama eso? El cogobierno, también llamado correinado. ¿Cómo así, profesor? Bueno, en este cogobierno vamos a ver uno, dos. Repito, el Inca y el Auqui. Ahí está. El Inca, ¿con quién comparte su poder? Con el heredero. ¿Quién es el príncipe heredero? El Auqui. ¿Tú te acuerdas cuál es el requisito para ser Auqui? El requisito para ser Auqui es ser el hijo mayor, el hijo más apto. Él es el Auqui, es el hijo mayor, debe cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Claro. Entonces, entre el Inca y el Auqui, ellos comparten el poder. Ahí está, ahí es que comparten el poder. Vamos a poner acá, ellos que comparten, comparten el poder, comparten el poder. ¿Por qué comparten el poder? Porque así el Inca prepara a su heredero Auqui a que asuma las funciones en el futuro, claro. ¿Cómo? ¿Para qué es esto? Cuando el Inca muere, todos reconocen al Auqui como el siguiente gobernante y soberano absoluto, y así no van a haber guerras por el poder, así no van a haber luchas por el palacio. Esto lo estableció el Inca Pachacútec, el famoso cogobierno o corrinao se establece con el Inca importante llamado Pachacútec. ¿Ok, chicos? El famoso Inca Pachacútec. ¿Hasta ahí todo claro? Todo bien, ¿no? No está complicado la clase el día de hoy, ¿no, chicos? Lo que yo quiero que entiendas es que aquí en la política es algo que se está manejando muy importante. ¿Sabes qué es lo que importante que se está manejando acá? Que en el mundo andino, en todos los aspectos del mundo andino, se considera la idea de la división en dos. Así es, la división en dos, muchachos. ¿Cómo se llama cuando el poder, la religión y la vida se dividen en dos? ¿Qué palabra podríamos utilizar sobre eso? Una palabra con D. ¿Qué palabra con D podría ser? A ver, confírmame. ¿Qué palabra con D podría ser? Sería, profesor, di. Claro. Otro con D aparte de di. El dua, el dualismo, la diarquía. Claro, diarquía es de dos. Diarquía tiene que ver con lo político nada más. Pero cuando se trata de varias cosas sobre el mundo, a eso le vamos a llamar el dualismo. Entonces, en el mundo andino, en muchos aspectos, como por ejemplo en la política, que se observa bastante, el dualismo. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Muy bien, Fox. Excelente. Y yo espero que la pizarra te ayude. Dime, ¿para qué es esto? Para prepararlo para el poder. Lo prepara para el gobierno. Vamos a poner, esto tiene como objetivo prepararlo para el poder. Evitar luchas de sucesión. ¿Esto es para qué? Para evitar que luchas por el trono, ¿verdad? Luchas por el trono, luchas por el poder. Para eso es el cogobierno también, los entrenas, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso ya tenemos la jerarquía, el cogobierno. Ahora, ¿saben de qué vamos a hablar, muchachos? Ahora vamos a hablar del proceso de los incas, ¿ya? ¿Cómo fue el proceso de los incas? ¿Cómo los incas fueron evolucionando poco a poco? Por lo tanto, vamos a hablar el proceso. Vamos a hablar de los periodos que tuvieron los incas a través de su historia. ¿Cuáles son los periodos de los incas a través de su historia? ¿Y cuáles son esos periodos? Vamos a comenzar, ¿ya? A ver, comenzamos con el primer periodo de los incas. El primer periodo de los incas, ¿cómo se llama? El primer periodo de los incas, muchachos, se va a llamar el periodo Curacal. Vamos a ponerlo mejor, más bonito, porque yo quiero que la pizarra se ve bien bonito. A mí me gusta que la pizarra se ve bien bonito y ordenado. No sé, a mí me gusta eso. Siento que con eso te estoy dando respeto. ¿Ya? No sé si para ti está bien eso. El primer periodo se llama el periodo Curacal. Así se llama el primer periodo. Se le llama periodo Curacal, también se le llama periodo inicial. ¿Ok, chicos? Periodo Curacal o periodo inicial. Gracias, Daniela. En el periodo Curacal o periodo inicial,
es la etapa donde los incas se establecen recién en el Cusco, ¿ya? Vamos a poner acá, es la etapa de ¿qué? De establecimiento en el Cusco, vamos a poner acá. En esta etapa se establecen en el Cusco, ¿no? Se establecen en la etapa inicial donde los incas se establecen, ¿dónde? En Cusco. Pero ¿cómo se llamaba el Cusco antes? Acamama, ¿verdad? Claro. Se establece en el Cusco, antes llamado Acamama. Era el nombre primitivo del Cusco. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quiénes son los incas que están en este primer periodo o en la etapa Curacán? Entre los incas que están acá tenemos a los dos primeros incas. ¿Quiénes son los dos primeros incas? A ver, el primer inca, ¿quién fue? Manco Cápac. Manco Cápac. Y su hijo de Manco Cápac se llamó Sinchi Roca. ¿Ves? Ahí está. Ellos son los dos primeros incas que se van a establecer en el Cusco. Manco Cápac y Sinchi Roca. ¿Ya? Luego los incas van a pasar a otro periodo. Van a pasar una etapa donde los incas van a hacer alianzas. Así es. Vamos a ver, ya los incas van a pasar luego a otra etapa que se le llama la época de las alianzas. Este periodo de las alianzas, ¿cómo se llama en la historia? En la historia del Perú, a este periodo de alianzas, se le llama el periodo de la periodo de la confederación, periodo de alianzas, o también se llama periodo de la confederación. Así es, alianzas o confederación. ¿Qué pasó? Tú sabes que los incas cuando llegaron a Camama, habían varias culturas, ¿sí o no? Los incas, ¿qué van a hacer cuando llegan acá? Van a empezar a hacer alianzas con estos pueblitos que ya se encontraban en este lugar. Así es. Entonces, la etapa de la confederación es la etapa de ¿qué? De las alianzas con etnias vecinas. Así es. Es el periodo de alianzas con quiénes? Con diferentes etnias, con etnias vecinas. Recuerda que los incas fueron creciendo gracias a dos métodos, las alianzas y las guerras. Pero el método que más usaron los incas para crecer fueron las alianzas matrimoniales, por ejemplo. Y en este periodo de confederación tenemos a 6 incas. Así es. Acá tenemos, muchachos, a 6 incas. ¿Quiénes son los 6 incas que están en el periodo de la confederación? Tenemos a Yoque Yupanqui. Ahí está Yoque Yupanqui. Tenemos a Maita Capa. Tenemos a Capac Yupanqui. Tenemos a Inca Roca. Tenemos a Yaguarhuaca. Y tenemos al Inca Huiracocha. Ahí está. Entonces son los incas de la etapa de la confederación. Ok, ¿ya? Y luego pasamos a la siguiente etapa. La tercera etapa de los incas que viene bastante en examen de admisión. ¿Y cuál es la tercera etapa que viene en examen, muchachos? A ver, tú sabes, ¿no? La tercera etapa que viene bastante en examen es la etapa del el imperio, ¿sí o no? Claro, el imperio inca viene bastante en examen, es una etapa muy importante, ¿ya? Entonces vamos a poner la etapa del imperio inca. ¿Ya, chicos? Ahí está. El imperio. Y tú sabes que el imperio es la época donde los incas crecen un montón, se expanden un montón. Es la etapa de la gran expansión. Entonces vamos a poner que el imperio, repito, se considera como el periodo o la etapa de la llamada gran exacto, la gran expansión. Ahí está. Es el periodo de la gran expansión imperial. Los incas crecen y hacen grandes guerras por expandirse. ¿Y quiénes son los incas que están en este periodo de la gran expansión? Para hablar de los incas que están en el periodo de la gran expansión, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, acá, en este periodo, vamos a dibujar el Tahuantinsuyo. ¿Cómo es el Tahuantinsuyo en esta época? Así es, tenemos que dibujar el Tahuantinsuyo, ¿ya? Recuerda que el Tahuantinsuyo es un periodo donde tenemos un imperio inca bastante dividido en América del Sur, ¿no? Más o menos así. Vamos a dibujar un poquito. Ahí está, el imperio inca. Ahí está. Este es el imperio inca, ¿no? En el imperio inca teníamos el Tahuantinsuyo. Más o menos el Tahuantinsuyo, muchachos, estaba dividido en 4 suyos.
Acá hay un suyo. Para acá tenemos otro suyo. Ahí está otro suyo. Por acá tenemos otro suyo. Y por acá tenemos otro suyo chiquitito. Ahí está. Ese es el imperio de los cuatro suyos, o también llamado Tahuantin suyo. ¿Cuál es la capital del imperio inca? El Cusco, que está en el centro, era la capital del imperio inca. ¿Ya? Fue el periodo de gran expansión de los incas. ¿Ok, chicos? Y sobre ese periodo de gran expansión de los incas, ¿ya? Acá tenemos a los incas emperadores más importantes, ¿no? Pero esta gran expansión, ¿con qué evento se inició? Esto es importante entender. Esta gran expansión, para llegar a esa etapa, a ver, para llegar a esta época hubo una guerra, ¿verdad? ¿Contra quién los incas tuvieron una guerra para pasar esa etapa? A ver, ¿quién me responde? ¿Te acuerdas? ¿Contra quién se dio la guerra? Fue una guerra contra los chancas, claro. Si los incas no derrotaban a los chancas, no se iniciaba el imperio. Claro que sí, muy bien, Emma. Fue la guerra contra los chancas. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer abajito es poner los emperadores más importantes que tú debes recordar para tu examen de admisión. Ya, vamos a poner emperadores incas. ¿Quiénes son los emperadores incas que debes tomar en cuenta para tu examen de admisión? Y entre los emperadores incas vamos a mencionar a los más importantes. Por ejemplo, vamos a hablar del primer emperador. ¿Quién es el primer emperador inca? Pachacútec, ¿ya? Vamos a hablar cosas de Pachacútec. ¿Por qué es importante recordar a Pachacútec? Pachacútec. A ver, ¿qué hizo Pachacútec? Cosas de Pachacútec. Por ejemplo, uno, dos, tres cosas de Pachacútec. Pachacútec es el inca fundador del imperio. Él es el que fundó el imperio, es el inca fundador, es el inca que organizó el imperio, es el inca organizador, ¿sí? Fundador, organizador, y establece también el sistema de la mita. Y también crea los cuatro suyos. Todo eso es lo que hace el inca Pachacútec. Hay más cositas, ¿ah? Pero eso es lo más importante de Pachacútec, ¿ok? Luego de Pachacútec tiene a su hijo, el siguiente inca. ¿Quién es el siguiente inca? Vamos a poner el hijo de Pachacútec. El siguiente inca se llama Tupac Yupanqui. Él es el siguiente inca. Su nombre es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es el siguiente inca. ¿Qué pasó con Tupac Yupanqui? Bueno, sobre Tupac Yupanqui vamos a recordar otras cositas importantes. ¿Qué debes recordar tú sobre Tupac Yupanqui? Sobre Tupac Yupanqui debes recordar, por ejemplo, que es el gran conquista, es el máximo conquistador. ¿Es el gran quién? Conquistador. Tupac Yupanqui, repito, es el inca conquistador. También Tupac Yupanqui es importante porque es el inca navegante. Es un inca que va a viajar hasta la zona de Oceanía, ¿sí? Este inca conquistador es el que llegó hasta someter al río Maule, llegó hasta el río Maule. ¿Dónde queda el río Maule? En Chile. Llegó al límite en el sur, río Maule en Chile. Es el inca que hizo una expansión por el sur, ¿ya? Y el tercer inca emperador que no puedes olvidar es Huayna Cápac. Con él los incas llegaron a su límite final, a su máxima expansión. Entonces vamos a poner que el tercer inca es el inca Huayna Cápac. Repito, ¿qué pasó con Huayna Cápac? Los incas llegaron a su límite final, a su máxima expansión. Vamos a poner, con Huayna Cápac los incas llegaron entonces a su máxima expansión, al límite final. Ahí está. Máxima expansión, repito, límite final. Aunque chicos, ya está. Y luego con la muerte de Huayna Cápac, tú ya sabes, ¿no? Sus hijos se van a pelear. ¿Quiénes son los hijos? Huáscar y Atahualpa. Se van a empezar a pelear los dos. ¿Ok, chicos? Muy bien. Con eso tenemos ya los periodos de los incas. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto. Adivina de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la administración del imperio inca. Así es, vamos a ver cómo se administra ahora el imperio. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? No está complicado, ¿no, chicos? Está fácil y sencillo.
Sí, excelente. Aprovecha las pizarras, por favor, aquí en Aula 20 para que puedas tener la información bien organizado. Mira, es la información bien organizada, palabras claves para entender cada punto, ¿ya? Yo trato de hacer una pizarra que te sirva, una pizarra que te ayude, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la administración Inca. ¿Cómo fue la administración del Tahuantinsuyo? Política administrativa. Entonces, en la política vamos a hablar de la administración. Administración Inca. ¿Qué podemos hablar nosotros acerca de la administración Inca? Lo que vamos a decir es que la cámara, sí, sí, sí. Ahí vamos a tirar un poquito. Justo, justo me dijeron, ya, ya, no hay problema. Ahorita justo llegó nuestra Miss, no te preocupes, ella nos va a apoyar con. Ay, ay, ay. Ya, listo, no hay problema. Ya, listo. Ya, chicos, entonces vamos a hablar de la administración Inca, ¿ya? Recuerda que en la administración Inca, para hacer la administración Inca es importante tomar una referencia, una base. Así es, para que los incas puedan, en este caso, gobernar todo este imperio, ¿qué se utilizó como base o referencia? La base, en este caso, va a ser un imperio que ya existió en el Perú en el pasado. ¿Qué imperio existió en el pasado en el Perú? A ver, tú sabes. ¿Sí? El imperio que existió en el pasado fue el imperio Wari, ¿sí o no? ¿Y los Wari se encuentran en qué periodo? En el horizonte medio, ¿sí o no? Claro, la base administrativa se encuentra entonces en el imperio Wari, que se desarrolló en la historia del Perú durante el llamado horizonte medio, o también conocido como el horizonte fusión, el horizonte fusional. Entonces ya sabes, repito, la base administrativa del imperio Inca fue tomado de los Wari. No te olvides, ¿ah? Eso puede preguntarte en examen de admisión. La base fue Wari. Por ejemplo, de los Wari sacaron el Capañán, el sistema de Chasquis, Tambos, etcétera. Así es, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los cargos políticos más importantes. Primero vamos a hablar del Inca, que es la máxima autoridad, el máximo poder, el Inca gobernante soberano absoluto. Entonces vamos a poner acá, para que tú sepas que estás frente al Inca, ¿cuál es el símbolo que representa al Inca, que es la máxima autoridad? Hay un símbolo que representa al Inca. ¿Cuál es este símbolo, muchachos? ¿Alguien se acuerda? El símbolo que representa al Inca es una corona. No sé si has visto esa coronita que utiliza el Inca. Es una coronita que tiene una pluma color roja. Así es, la pluma color roja del Inca es su símbolo de poder. ¿Cómo se llama esa corona? Se llama la Mascay Pacha. Vamos a poner ya. ¿Cuál es el símbolo del poder del Inca? La Mascay Pacha, la corona imperial Inca o Mascay Pacha. Símbolo de su poder. Muy bien, excelente, Emma. Ahí está Emma. Ahora, el Inca gobierna los cuatro suyos que vemos acá. ¿Sí? Cada suyo tiene un jefe, cada suyo tiene una autoridad. ¿Cómo le llamamos al jefe de cada suyo? Vamos a poner acá sus cargos políticos, ¿ya? Acá arribita, vamos a poner, ¿cómo le llamas al jefe de un suyo? Al jefe de un suyo se le llama el Apocuna o Suyuyuk Apu. Vamos a poner, ¿ya? ¿Cómo se llama al jefe de un suyo? Se le llama el Apocuna. Profesor, también le podemos llamar Suyuyuk Apu, claro que sí. Vamos a poner, se le llama el Apocuna o Suyuyuk Apu. ¿Quién es él? El jefe de un suyo. Vamos a poner acá abajito, ¿ya? Apocuna o Suyuyuk Apu. Suyuyuk Apu. Ahí está. ¿Y quién es él? Jefe de un suyo. Vamos a poner una flechita para que entiendas que él es una autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? No es cualquier autoridad, ¿eh? Es un jefe. Es un jefe. ¿Jefe de qué? De un suyo. Vamos a poner acá abajito el jefe de un suyo. ¿Y qué es un suyo? Es una provincia. Repito, ¿qué es un suyo? Es una provincia. A las provincias, ¿cómo se le llaman? Suyos. ¿Cuántos suyos hay? Cuatro suyos. Y si hay cuatro suyos, los apocunas se reúnen con los incas por los cuatro suyos. ¿Cómo se llama esa reunión de los cuatro jefes de los suyos? A esa reunión se llama el Tahuantinsuyo Kamachik. Repito, ¿cómo se llama esa reunión?
El Tahuantinsuyo Camachico, vamos a poner acá. Esa reunión se llama en la historia de los jefes de los suyos el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Qué es el Tahuantinsuyo Camachic? Es la reunión de los jefes de los suyos con el Inca. ¿Para qué hacen esa reunión? Para asesorar al Inca, para aconsejar al Inca. Así es, ¿no? Es el Consejo Imperial, la Asamblea Imperial. Debajo de la Pocuna tenemos otro cargo. Debajo de la Pocuna tenemos, por ejemplo, al famoso, ¿a quién tenemos? Al Apunchic. Ahora tenemos otro cargo llamado el Apunchic. Si te preguntan, ¿quién es el Apunchic? Bueno, el Apunchic es el gobernador de provincias. Al gobernador de provincias Apunchic también se le llama Tocricut. ¿Qué otro nombre tiene? Apunchic o Tocricut. Tocricut. ¿Quién vendría a ser? El que gobierna una provincia. Es el jefe de una provincia. Entonces vamos a poner acá nuevamente una flechita para que identifiques quién es el Apunchic. Jefe. Autoridad. Es el jefe. ¿Es la autoridad de qué? De una provincia. Las provincias. ¿Cómo le llamamos a las provincias en la época inca? Se le llama huamanís. A la provincia en la época inca se le denomina como el Guamaní o provincia inca. ¿Ok, chicos? Ya está. ¿Sí? Muy bien. Y debajo de la Punchi tenemos otro cargo. ¿Quién está debajo de la Punchi? Debajo de la Punchi tenemos a otra persona que se le llama el Ayuca. El Ayuca, vamos a poner ya. ¿Y quién es el Ayuca? El Ayuca también se le llama así al Curaca. Repito, Ayuca o Curaca. Vamos a poner acá ya. ¿Quién es el Ayuca o Curaca? ¿Es el jefe de qué? De un jefe de un ayu. El jefe de un ayu. Entonces vamos a poner por acá ya. El Ayuca o Curaca vendría a ser en este caso el jefe de un qué? De un ayu. Ahí está, jefe de un ayu. Vamos a poner por acá. Muy bien. ¿Jefe de qué? De un ayu. Muy bien, listo, ya está. Y recuerda que el ayu, que es una comunidad, tiene su reunión, su asamblea. ¿Cómo se le llama a la reunión o asamblea del ayu? A la reunión o asamblea del ayu se le llama el Kamachic. El Kamachic no, sería el Kamachico. El Kamachico. Repito, ¿qué es el Kamachico? La reunión o asamblea de quién? Del ayu, de la comunidad. ¿Para qué se reúne el ayu? Para resolver problemas que afectan al imperio. Para eso se reúne el ayu. Repito, ¿para qué se reúne? Para resolver problemas que afectan al imperio. ¿Ya? El ayu se reúne, por ejemplo, porque ellos tienen que resolver cuestiones de su trabajo. Porque si ellos no se organizan bien, afectan al imperio porque son la principal mano de obra. Por eso se reúnen ellos. Se reúnen, por ejemplo, para resolver conflictos internos en la comunidad o elegir a su jefe llamado Ayuca o Curaca. ¿Ya? Muy bien. Hay una persona que supervisa a todos. ¿Cómo se llama la persona que supervisa a todos? A esa persona se le llama él. ¿Cómo se le llama? El Tucuy. El Tucurricuy, ¿verdad? El Tucurricuy es el supervisor de todos. Entonces vamos a poner, ahí tenemos al inspector, el supervisor, conocido como el Tucurricuy, ¿ya? Ahí está. Entonces si te pregunta, repito, ¿quién es el Tucurricuy? El inspector, el supervisor del Imperio Inca, el que todo lo ve, el que todo lo oye. Ahí está, es el inspector. Inspector. Ahí está. Este inspector, ¿ya? ¿Qué necesita? Ayudantes. Y tiene doble función también el inspector. ¿Cuál es la doble función que tiene el inspector? Vamos a poner la doble función que cumple un inspector. Ahí está. Entre la doble función que cumple un inspector, tenemos, por ejemplo, el ser, ¿qué cosa? El inspector se convierte en juez, administra justicia. Cuando el inspector es un juez, administra justicia, cambia su nombre. ¿Cómo se llama el inspector cuando es juez, administra justicia? Se le va a llamar el Taripa Camayoc. ¿Ya? Repito, ¿quién es el Taripa Camayoc? Es el Tucurricuy,
cuando se convierte en juez y administra justicia. ¿Cómo se le llama? El Taripa, ¿qué? Taripa Camayoc. ¿Ok, chicos? Mientras que el Tucurricuy también se convierte en casamentero. ¿Qué significa ser casamentero? Une a las parejas, forma las familias. A él se le llama casamentero. Y el Tucurricuy, cuando se vuelve casamentero y une a las parejas, allí se le llama el Warmi Coco. ¿Cómo se le llama? Warmi, Warmi Coco, Warmi Coco o casamentero. Recuerda que estos Tucurricuy están por todo el imperio. Por lo tanto, los Tucurricuy que necesitan ayudantes. ¿Quiénes son los ayudantes del Tucurricuy? Necesita espías. Los espías que están por todo el imperio, repartidos por todo el imperio, se les denomina como los michus. ¿Cómo le llamas a los espías? Los michus. Así es. ¿Ok? Muy bien. Algo más. El Ayuco Curaca, que es el jefe del Ayu, tiene también sus ayudantes. ¿Quiénes son los ayudantes del Ayuco Curaca? Ah, bueno, vamos a poner por acá. Funciones importantes del Ayuca o Curaca. A ver, el Ayuca o Curaca, este es un paréntesis, ¿no? Un paréntesis sobre el Curaca. El Curaca o Ayuca tiene dos tipos de ayudantes. ¿Qué ayudantes tiene el Ayuca o Curaca? Vamos a poner, tiene ayudantes en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Así es. Los ayudantes de la Ayuca o Curaca, vamos a poner ayudantes. Ayudantes. Los que ayudan, ¿no? Tiene dos tipos de ayudantes. Tiene un ayudante, repito, en tiempo de paz. Y tiene un ayudante en tiempo de guerra. En tiempo de paz y en tiempo de guerra. Estos ayudantes, ¿quiénes son? Vamos a poner acá, ¿ya? Ayudantes en tiempo de paz y en tiempos de guerra. El ayudante en tiempo de paz, ¿cómo se le llama? Al ayudante en tiempo de paz se le conoce como el Collana. ¿Quién es el Collana? El ayudante del Curaca en tiempo de paz. El ayudante del Curaca en tiempo de guerra se le llama el Sinchi. ¿Quién es el Sinchi? Ayudante del Curaca en épocas de guerra. ¿Esto sirve para qué? Para organizar a la población del Ayu y que puedan trabajar para el Estado. Así es, ellos son los diferentes ayudantes. ¿Qué más, profesor? Ah, bueno, también vamos a hablar en la sociedad inca en la política inca acerca de los métodos de expansión, las guerras de expansión. Entonces vamos a poner acá la expansión imperial, la expansión política. ¿Cómo se desarrolla la expansión? Para desarrollar la expansión política, nosotros tenemos dos métodos que utilizaron los incas. ¿Cuáles son los dos métodos que utilizaron los incas para desarrollar la expansión? Vamos a poner acá ya. Métodos que usaron los incas para la expansión. Hay dos métodos. Entre los dos métodos más importantes que usaron los incas para la expansión, tenemos el método que consiste en hacer las alianzas. Claro, ¿cómo se llama ese método de hacer las alianzas? Se le llama el método de la diplomacia. Así es, los incas impulsaron bastante la diplomacia, dando obsequios a sus rivales para ganarse su simpatía. Así es la diplomacia. ¿En qué consiste la diplomacia? Otorgar regalos, bienes, otorgar regalos, obsequios, otorgando ¿qué cosa? Regalos, desarrollando ¿qué más? Alianzas. ¿Qué tipo de alianzas? Matrimoniales, pactos matrimoniales, pactos de matrimonio, pactos de matrimonio. Así es. ¿Ok, chicos? Muy bien, esa es la diplomacia. Y así como hay diplomacia, también vamos a hablar acerca de qué, profesor. Vamos a hablar de, en este caso, de la guerra. La guerra también. Vamos a hablar de la guerra. En el caso de la guerra, hay que recordar que tenemos a un general. ¿Quién es el general de una guerra? Se llama el Apuquispay. El Apuquispay, en la historia de los incas, vendría a ser el general inca.
El Apuquispay es el general Inca. Y este general Inca tiene soldados, ¿ah? Tiene soldados. ¿Cómo le llaman a los soldados? Se le llama el Aucarruna. El Aucarruna. ¿Quién es el Aucarruna? El soldado. El soldado del Imperio Inca. Este soldado es un campesino que está haciendo servicio militar. Claro, porque los incas tenían servicio militar. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí todo claro, muchachos. A ver, confírmame, por favor. ¿Estás entendiendo tu pizarra? ¿Sí? Para pasar al siguiente punto. ¿Ya? Excelente. Ahora vamos a hablar del aspecto de la sociedad. ¿Cómo es la organización social de la época de los incas? Vamos a poner la sociedad inca. Chicos, ¿qué número es? 3, ¿no? 3. Sociedad inca. ¿Cómo es la sociedad inca? Lo primero que tienes que recordar es que la sociedad inca está integrada por varios pueblos, por varias culturas, por varias etnias. No se ve la parte de abajo, dice. Ah, esta parte de acá se ve. Ahorita la van a bajar un ratito. Ahí. Ya, listo. ¿Qué tal, Emma? Confírmame si ya está todo bien. Conforme, Emma, avisa. Entonces, como los incas estaban integrados por varios pueblos, por varias culturas, gracias, Emma. La sociedad inca era una sociedad pluricultural o multiétnica. Por eso vamos a decir que los incas tenían una sociedad de qué tipo? Pluricultural. Repito, como la sociedad inca es una sociedad pluricultural, es una sociedad multiétnica. Repito, pluricultural y multiétnica. ¿Ok, chicos? Integrada por varios pueblos, por varias culturas. En esta sociedad inca nosotros tenemos diferentes niveles sociales. Así es. ¿Cuáles son los diferentes niveles de la sociedad inca? Bueno, vamos a poner por acá los diferentes niveles de la sociedad inca. Vamos a dibujar así primero, ¿ya? Vamos a hacer un efecto muy bonito y luego pasamos encima. Claro, todo eso para que tu pizarra esté bien ordenada. ¿Ya, chicos? Ya, vamos a comenzar entonces con la primera parte. Ahí está. La primera parte, ¿quiénes le integran? Le integran una clase alta, una clase dominante, claro, una clase privilegiada. La realeza, ¿ya? Vamos a hablar entonces de un grupo que está en la clase alta, conocido como la realeza. Ahí está. Vamos a hablar entonces, en la época inca, de la realeza. ¿Quiénes están en la realeza inca? En la realeza inca tenemos al jefe, el máximo soberano absoluto, el inca, ¿ya? Pero recuerda que el inca no está solo. Vamos a poner acá, en la realeza tenemos el inca que tiene el poder ¿con quién? Con su esposa principal. El inca y su esposa comparten el poder. ¿Cómo se llama la esposa del inca? La colla. El inca y la colla. Juntos comparten el poder. Ellos forman una familia real. ¿Cómo se le llama la familia real del inca y la colla? La familia real del inca y la colla se le llama la panaca. Si te preguntan, ¿qué es la panaca? Es la familia real que tiene ¿quién? El inca con la colla. ¿Cómo se llama esa familia real? La panaca. Muy bien, Fox. Recuerda que la panaca tiene algunas funciones, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que cumple una panaca? A ver, las tareas que cumple una panaca vendrían a ser preservar o cuidar la momia del inca, cuidar el malqui. Recuerda que a la momia del inca, ¿cómo se le llama? Se le llama malqui. Así es, caballeros. ¿Qué es el malqui? Es la momia del inca. Cuando el inca muere, su cuerpo tiene que ser conservado, preservado. Por eso ya hablamos del malqui o la momia del inca. Otro objetivo de la panaca, ¿cuál es? Es mantener la memoria del inca. Claro, nosotros cómo sabemos las hazañas y las victorias militares que tuvieron los incas a través de eso, ¿no? Mantener ¿qué cosa? La memoria del inca. ¿Ok? ¿Qué más? Cuidar el malqui, mantener la memoria del inca y también vamos a ver otro objetivo, ¿cuál será? Aparte de esto, también sería administrar. ¿Qué cosa va a administrar? Va a administrar los bienes del inca. Claro, el inca ya murió y ¿quién se queda con sus sirvientes, con todas sus propiedades? La panaca. ¿Administrar qué cosa? Los bienes. ¿De quién?
los bienes del Inca. Ahí está. Recuerda que la realeza está integrada por los parientes del Inca, ¿no? ¿Cómo le llamamos a los parientes del Inca? Le llamamos los orejones. Así es. A los parientes del Inca, entonces le vamos a llamar nosotros los orejones. Y estos orejones que son parientes del Inca, vamos a poner acá orejones. Ellos son parte de una nobleza, ¿no? Ellos son parte de la nobleza de sangre. Así es. Los orejones entonces pertenecen a la llamada nobleza de sangre. Vamos a poner acá, ellos son parte de una nobleza integrada por los parientes directos del Inca, llamados pues la nobleza de sangre. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ah, ya, sí, ya, listo. Ya chicos, muy bien. Debajo de esta nobleza de sangre, porque son los parientes del Inca directos, tenemos otros sectores sociales que vendrían a ser, después de la realeza, la nobleza. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de quién, vamos a hablar de la nobleza. ¿Y quiénes están en la nobleza? Acá tenemos sectores que pertenecen a qué? A la nobleza. Sectores que pertenecen a la nobleza. Vamos a poner acá, ¿ya? La nobleza. Nobleza. Ahí está. ¿Quiénes están en la nobleza? Hay tipos de nobleza. La nobleza se divide en dos grupos. Hay una nobleza que se le llama la nobleza de privilegio. A ver, repito, ¿en qué se divide la nobleza? En dos grupos, que se le llama la nobleza de la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio. Y la nobleza de privilegio se divide en dos grupos, ¿ya? Se divide en dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos de la nobleza de privilegio? La nobleza advenediza, 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 y la nobleza de recompensa. La nobleza advenediza y la nobleza de recompensa. La nobleza advenediza, ¿quiénes son? Son los jefes de otros pueblos conquistados por el Inca. Son los curacas derrotados. Curacas o jefes sometidos. Curacas sometidos de otras culturas. Ellos son la nobleza advenediza. También le vas a llamar nobleza de provincia. Y la nobleza de recompensa son los destacados, los que sobresalen en sus funciones son la nobleza de recompensa. Eres del pueblo, pero por sobresalir y por destacar, te conviertes en miembro de la nobleza. Ellos son la nobleza de recompensa o la nobleza destacada. ¿Ok? Muy bien, ya está. Ahora vamos a hablar del tercer grupo, que vendría a ser el sector popular. En el tercer grupo o sector popular tenemos nosotros al pueblo. Vamos a hablar entonces del pueblo. Vamos a poner por acá el pueblo. El pueblo. Ya. Tenemos acá el pueblo, ¿ya? A ver. El pueblo. El pueblo. En el caso del pueblo, nosotros vamos a ver que hay diferentes grupos. En el pueblo tenemos a un grupo de personas que integra la comunidad, los famosos ayus. No te olvides, por favor, acá tenemos los ayus. ¿Qué son los ayus? Son la base social del mundo andino. No te olvides, ¿sabes qué son los ayus, muchachos? Base social del mundo andino, ¿ya? Recuerda que alguien pertenece al ayu. ¿Quién pertenece al ayu? Bueno, al ayu pertenece, por ejemplo, el Hatun Runa. El Hatun Runa pertenece al ayu. Así es. Vamos a poner acá, ¿ya? Los Hatun Runas pertenecen al ayu. Ellos salen del ayu para hacer trabajos y luego regresan. ¿Quiénes son ellos? Hatun Runas. ¿A quién se le llama Hatun Runa? Al integrante de un ayu o de una comunidad. Los integrantes del ayu salen del ayu para trabajar para el Estado. ¿Cómo se llama cuando trabajan para el Estado? Están haciendo la mita. Hacer la mita es trabajar para el Estado. La palabra mita significa turno. Cuando ellos hacen la mita, hay muchas formas de hacer la mita. Por ejemplo, el Hatun Runa, cuando hace la mita, puede hacer la mita de diferentes maneras. Puede ser la mita, por ejemplo, siendo chasqui, siendo aucarruna. ¿Qué es el aucarruna? El soldado.
Siendo constructor, siendo constructor, siendo agricultor, siendo agricultor. O sea, hay muchas formas de hacer la mita. No te olvides, ¿ah? Hay muchas maneras de hacer la mita. Ellos hacen la mita y regresan al ayo. En cambio, hay personas que salen del ayo y no regresan. No regresan, no hay retorno. ¿Quiénes son? Uno, dos, tres. Salen del ayo y ya no regresan. ¿Quiénes son, profesor? Ah, vamos a poner las aguas. ¿Quiénes son las aguas? Son mujeres vírgenes del sol, encerradas toda su vida, salen del ayo y no regresan. ¿Ya? ¿Quiénes también? Los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Son la servidumbre de la nobleza. Ellos también no regresan, los yanaconas. ¿Y quién más? La servidumbre directa del Inca. ¿Cómo le llaman a la servidumbre directa del Inca? Se le llama yanayacos. Los yanayacos. ¿Quiénes son los yanayacos? Son los sirvientes directos del Inca. Sirvientes exclusivos del Inca. Se le llaman los yanayacos. ¿Ok? Ellos pierden vínculo con su comunidad. Eso dice, mira, salen, pero ya no está la fecha de retorno. Ya no regresan. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay uso comunidades que viajan de manera total, en conjunto, a otros lugares. ¿Cómo le llamas a los ayllus que viajan en bloque a otro lugar? Eso es importante saber, ¿ah? Hay un grupo de ayllus que viaja en bloque a otro lugar. Estos ayllus que van de un lugar a otro lugar en bloque se le llama mitimaes. Los mitimaes. Si te preguntan, ¿quiénes son los mitimaes? Son ayllus que van de un lado a otro lado. También se le llama mitmas, ¿ya? Por ahí, por si acaso, en un libro de academia, no sé si tú tienes libros de academia, también se le llama mitmas. O también se le llama mitmacunas, mitimaes, mitmas o mitmacunas. Es lo mismo, ¿ya? Ellos, ¿por qué se trasladan de un lugar a otro lugar? ¿Cuál es el objetivo de por qué los llevan de un lado a otro lado? Hay varios objetivos. Un objetivo sería colonizar, o sea, ocupar nuevas tierras que el Inca conquistó. Otro objetivo sería por rebeldía, porque se están rebelando, hay que dispersarlos. Otro objetivo sería cusqueñizar, enseñarle a los nuevos sobre la cultura inca, cusqueñizar. Y otro objetivo sería un control poblacional, o sea, objetivo demográfico. Objetivo demográfico. ¿Qué significa demográfico? Evitar que exista sobrepoblación en un lugar o en otro lugar. Así es, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Ya está, chicos. Ahí tenemos la sociedad inca. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Confirma, por favor. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Se te ha entendido tu clase, muchachos? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Tenemos que borrar la pizarra. Sí, tenemos que borrar la pizarra. Yo sé que no quiero borrar mi pizarra porque me gusta, pero vamos a borrarlo, ¿ya? Ahorita te van a mandar a mí las fotos, no te preocupes. A mí te van a mandar la foto. Hay que recibir. Ya, y si la agricultura fue la principal actividad económica, es importante poseer tierras, ¿verdad? Claro, si la agricultura fue la principal actividad económica, era de vital importancia conseguir las tierras, ¿ok? Muy bien, entonces para eso hay que recordar que hay tipos de tierras. ¿Cuáles son los tipos de tierras que existían acá? Vamos a poner acá entonces tipos de tierras que había en la época de los incas. Vamos a poner acá mejor así, ¿ya? Tipos de tierras. Tierras. ¿Cuáles eran los tipos de tierras? Tenemos, por ejemplo, las tierras del sol. Cuando dicen tierras del sol, en realidad están diciendo las tierras de culto, o sea, las tierras para los sacerdotes que adoran al sol, por ejemplo, ¿no? Porque el sol no va a venir a cultivar. Entonces, las tierras del sol en realidad son las tierras de culto. Las tierras del sol vendrían a ser, repito, las tierras de culto, las tierras de los sacerdotes. Luego tienes las tierras del Inca. Las tierras del Inca vienen a ser las tierras del Estado, las tierras de la burocracia, y luego tienen las tierras del pueblo. Las tierras del pueblo son las tierras de la comunidad. Lógicamente, las tierras del sol y las tierras del Inca estaban mejor trabajadas que las tierras del pueblo, la comunidad. ¿Ya?
En la economía inca también hay que recordar que hay ciertos principios, pilares o mandamientos. ¿Cuáles son los principios de la economía inca? Que estos siempre preguntan en los exámenes de admisión. Vamos a poner los principios de la economía inca que viene bastante que examen. Los incas tenían entonces dos principios. ¿Cuáles son los dos principios de su economía? Vamos a poner uno por acá, otro por acá. Un principio era la reciprocidad. Ese es un principio de la economía inca. ¿Cuál es? La reciprocidad. ¿Cuál es el otro principio? La redistribución. La redistribución. Entonces, repito, tenemos dos principios, la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué es la reciprocidad? El Hatun Runa va a hacerle favor a otro Hatun Runa. El favor se paga con favor. Favor se paga con favor. ¿Qué tipo de favor? Trabajar para esa persona. El trabajo se paga con otro trabajo. Ese tipo de ayuda se llama reciprocidad. Y como se da en un mismo nivel, personas que viven en un mismo nivel, a eso se le llama reciprocidad de tipo simétrica. Repito, ¿cómo se le llama? Porque se da entre personas que están en un mismo nivel. Se le llama reciprocidad de tipo simétrica. Reciprocidad simétrica. ¿Ya? En cambio, ¿qué es la redistribución? Es cuando el Estado que está arriba, reparte excedente productivo al pueblo y el pueblo también hace algo por el Estado, ¿no? Ahí está, el pueblo también hace algo por el Estado, el pueblo trabaja para el Estado, tributa. A eso le vamos a llamar asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque viene de arriba hacia abajo. Asimétrica. ¿Es una forma de reciprocidad también? Claro, también es una forma de reciprocidad. Simétrica y asimétrica. ¿Ok, chicos? Muy bien, eso es en cuanto a los principios, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de los trabajos. ¿Cuáles son los tipos de trabajo inca? Trabajo inca. Trabajos. Los tipos de trabajo incas, ¿cuáles son? Tenemos, por ejemplo, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro tipos de trabajos incas. ¿Cuáles son? Un trabajo que es el más importante, se llama la mita. El trabajo de la mita es el trabajo más importante, ¿ya? Otro trabajo aparte de la mita se llama la minca. La minca es otro trabajo importante también, la minca. Otro trabajo aparte de la minca sería la chunca. La chunca también es otro trabajo muy importante, la chunca. Y otro trabajo importante sería el AINI. El AINI también es otro trabajo muy importante, el AINI. Son cuatro trabajos importantes en la época de los incas. Sí, ¿se acuerdan, chicos? Ustedes son unos capos, ¿sí o no? Gracias, Fox. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se está entendiendo la clase de los incas? No está difícil, ¿no, chicos? Ustedes son unos capos, ¿sí o no? Yo humildemente trato de enseñarte lo mejor que sé, para que ustedes tengan la mejor información necesaria para tu examen. ¿Qué es la mitad? Es el tipo de trabajo por turno y obligatorio que se hace al Estado. Vamos a poner, la mitad es entonces es el trabajo por turno y obligado, obligatorio. ¿Para quién va este trabajo por turno y obligatorio? Para para el Estado. O sea, para el Inca, pues, ¿no? Para el Estado, para el Inca. ¿Qué es la minca? Es el trabajo colectivo, ¿para quién? Para la comunidad, para el ayu. Claro, es el trabajo colectivo para la comunidad, para el ayu. ¿Qué es la chunca? Es el trabajo también colectivo, todo el grupo, pero en casos de emergencias, cuando hay desastres naturales, terremotos, huaicos, para emergencia. Ahí está. ¿Y qué es el AINI? Es el trabajo recíproco, es el trabajo recíproco entre miembros de una comunidad, entre miembros del ayu, del ayu.
de la comunidad. ¿Ok? Muy bien. Intrafamiliar. Excelente concepto, estimado Fox. Intrafamiliar. Muy bien, ¿ah? Los máximos. Solo en Academia Olamente tenemos ese tipo de estudiantes que colaboran con sus explicaciones y análisis. ¿Ya? Muy bien. Ah, ¿seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? Claro, hay que seguir, muchachos, hay que seguir aprendiendo, ¿ya? Ahora de qué vamos a hablar, vamos a hablar de los de depósitos de comida. ¿Dónde guardas tu comida? Depósitos. Depósitos de comida. ¿Dónde guardas tu comida, hijo? Hay tres lugares donde se guarda la comida en época de los incas, ¿sí o no? Almacenes o depósitos. ¿Y cuáles son esos tres lugares? Para acá, uno, dos, tres. ¿Cuáles son? Son las colcas, los tambos, ¿y cuál es el otro lugar? Las piruas. Colcas, tambos y piruas. ¿Qué es eso, profesor? Son los espacios donde se guarda la comida. ¿Cuál es la diferencia? Las colcas, vamos a poner acá, a ver, colcas, tambos y piruas, ¿ya? Las colcas, por ejemplo, son los lugares, son depósitos, son del Estado, son depósitos de alimentos y pertenecen al es de uso del Estado, ¿ya? Los tambos son depósitos que están en los caminos, y son lugares de descanso también, ¿ah? Que pertenecen también al Estado. Y las pirguas son depósitos de comida, depósitos de alimento, pero son de particulares. Están al interior del ayu, de la comunidad. ¿Ya? Entre la colca y el tambo, la diferencia es que el tambo que está en los caminos es un lugar de descanso también para los viajeros. ¿Sí? Muy bien. Registros. ¿Cómo registras la información? Los tributos, los impuestos. ¿Cómo registras todo? Los registros son a través de dos elementos. Uno, dos. Tenemos, por ejemplo, el quipu, los quipus, y tenemos las yupanas, las yupanas. Claro, recuerda que los quipus y yupanas son instrumentos para registrar información. Así es, el quipu sirve para registrar cifras o cantidades, registra cantidad, y la yupana sirve para hacer operaciones. Operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación. La yupana es como la calculadora, el abaco andino o la calculadora andina, la llamada yupana. Comercio, claro, claro que hay comerciantes, ¿ah? Hay comerciantes. ¿Cómo es el comercio en la época inca? El comercio está dedicado por un grupo de especialistas en el comercio, conocidos como los Mindalaes. ¿A quién se le llama Mindalae? Los Mindalaes son los comerciantes de la época inca. ¿Cómo le llamas a los Mindalaes? Comerciantes de la época inca. Ellos son los Mindalaes, no te olvides, ¿eh? Mindalaes comerciantes hacen negocio, saben, ellos son los que saben negociar, ¿ya? Muy bien. Y también, bueno, vamos a explicar un poquito acerca de la cultura inca. La cultura inca, punto 5, cultura. Cultura inca. En la cultura inca vamos a hablar, por ejemplo, de la educación. ¿Cómo es la educación inca? La educación inca se imparte en un centro educativo conocido como Yachay, el Yachay Huasi. ¿Qué es el Yachay Huasi? Es la casa del saber, el lugar donde se educa a la nobleza. Ellos tienen maestros llamados los amautas. Los amautas son los maestros. Ellos tienen una ceremonia final llamada Huarachicuy. ¿Qué es el Huarachicuy? Es la ceremonia final de estudios. Cuando terminas tus cursos, se le llama el Huarachicuy. El Amauta y el Yachay Huasi. Eso es en cuanto a la educación. Muy bien. ¿Qué más? Así como tenemos educación, también tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser la cosmovisión inca.
¿Cómo es la cosmovisión inca? En la cosmovisión inca ellos tienen tres mundos. ¿Cuáles son los tres mundos? El mundo de arriba, el Hanan, Hanan Pacha, tienen el Kai Pacha y tienen el Uku Pacha. Son los tres mundos, ¿verdad? Hanan Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha. El Hanan Pacha es el mundo de los dioses. El Kai Pacha es el mundo de los vivos. El Uku Pacha es el mundo de los muertos. Así es. ¿Ya? Recuerda que para los incas el tiempo va y viene. ¿Cómo se llama cuando el tiempo va y viene? Para los incas, ¿cómo es el tiempo? Cíclico. ¿Qué significa que el tiempo sea cíclico? Que tú regresas al pasado. A ver, confírmame. ¿Tú regresas al pasado? ¿Sí o no? A ver, dime. ¿Tú regresas al pasado? ¿Sí o no? ¿El tiempo es cíclico? ¿Sí o no? Ah, claro que sí, cíclico. Eso es en cuanto a la cosmovisión. Y ahora vamos a hablar de la arquitectura. Arquitectura inca. En las construcciones incas, tú ya sabes que existe Machu Picchu, Sacsayhuaman, etcétera, ¿verdad? Tú ya sabes eso de las construcciones incas. Pero hay unas construcciones que se llaman callancas. ¿Y qué son las callancas? Son como galpones, grandes construcciones donde el ejército inca descansaba. A esos grandes galpones se les llama callancas. Era el ejército donde descansaba, reposaba, luego de iniciar un proceso de lucha o guerra. Las llamadas callancas. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya está? Vamos a marcar algunas preguntas de tu material. ¿Qué dice Mía? ¿Por qué no? ¿Qué significa no? ¿Qué dicen no? No, dicen por ahí. ¿Qué significa no, muchachos? No entiendo. Ya, vamos a ir marcando las claves, chicos. Vayan marcando las claves, por favor. Vayan marcando las claves. Por favor. Ya estamos acá para ver las claves, ¿ya? A ver, vamos con las claves. Pregunta número... ¿Qué pregunta, muchachos? La uno. ¿Qué marcaste en la pregunta 1? A ver, dime. 1 sería B de beso. Excelente. 2. ¿Qué marcaste en la 2? 2 sería C de casa. Muy bien, Kitsia, excelente. 3. ¿Qué marcaste en la 3? B de beso. La 3 sería B de beso. 4. ¿Qué marcaste en la 4? A de avión. 5. A de avión. 6. D de dedo. 7. D de dedo. 8. B de beso. 9. B de beso. 10. E de enano. 11. D de dedo. 12. E de enano. 12 de enano. Ahí, ¿no? Para que sea mejor. 13. C de casa. 14. E de enano. 15. D de dedo. D de dedo. Vamos con las claves de la tarea. ¿Te dicto la tarea, hijo? ¿O ya lo tienes tú? Creo que sí lo tienes, ¿no? ¿O lo dicto? A ver, dime tú. ¿Qué me dices? Dicte, profe. Ya, a ver, al toque. 1, B de beso. 2, C de casa. 3, E de enano. 4, E de enano. 5, A de avión. 6, D de dedo. 7, B de beso. 8, D de dedo. 9, C de casa. Y 10, B de beso. ¿Ok, chicos? Muy bien, muchachos, eso sería todo. Quiero que te cuides mucho, que te vaya muy bien y nos encontramos la próxima semana aquí en Academia Aula 20 para seguir con nuestras pizarras que te van a servir mucho siempre en tus exámenes, ¿ya? Cuídate mucho y con todo cariño para ti. Chao, chicos, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao, chicos.